Esta historia está basada en hechos de la vida real acontecidos en Venezuela en un periodo de tiempo desde octubre de 2001 hasta abril de 2002 e inspirada en la novela de J.J. Castillo, Fue un autogolpe. La novela se divide en dos partes, una primera que narra los hechos desde que se da a conocer la redacción de 49 leyes que complementan la nueva Constitución hasta el 10 de abril de 2002. Y la segunda parte que va desde el 11 de abril, cuando se acuerda ir a paro indefinido, donde se narran con detalles la última marcha, la renuncia y el regreso de Chávez al poder, con la disyuntiva de si era un golpe de Estado o un vacío de poder. Todos los personajes de esta historia son protagonistas, unos con más resaltación que otros. Cada uno puso su granito de arena, aunque algunos un granote. Para poder ilustrar mejor la historia, contamos con la participación de unos personajes como el comunicador social Marcial J. Valiente, sus compañeros de trabajo, el operador Daniel Umbría y el periodista Pedro Colina, quienes a través de la emisora La Sabrosa y otros medios de comunicación que cubrían los eventos, informaban lo que acontecía, sobre todo de la marcha del día 11 de abril, información que les llegaba a todos, los que estaban participando en la marcha y los que no pudieron asistir, pues participó tanta gente que era muy difícil comunicarse o mirarse entre personas que caminaban separadas por más de 5 metros. Es así como la historia gira alrededor de estos personajes, quienes van llevando el orden cronológico de los sucesos con comentarios, análisis, lectura de noticias y reseña de los acontecimientos. En este lapso de tiempo ocurrieron eventos de participación masiva, los cuales tenían el objetivo de ejercer presión al gobierno de Hugo Chávez Frías para que derogara las 49 leyes aprobadas recientemente vía habilitante, la cual traería consecuencias negativas a la nación, según la directiva de Fedecámaras, Federación de Comercio de Venezuela, presidida por el empresario Pedro Carmona Estanga. Esta historia dio comienzo de esta manera. En el momento en que fui electo presidente de Fedecámaras, en julio del año 2001, mis primeras palabras a la opinión pública fueron las siguientes: tiendo una mano al diálogo con el gobierno, solicito públicamente una audiencia con el presidente de la República. Luego me encontré con Chávez el 4 de agosto en la Escuela Militar de Venezuela con motivo del acto aniversario de la Guardia Nacional y le señalé al presidente: pedí públicamente una audiencia, presidente, que espero que me conceda. La tuvimos un par de semanas después y mi insistencia genuina tratando de persuadir a Chávez era que convenía abrir espacios de diálogo y de debate en torno a temas de interés nacional. Chávez admitió, después de una larga conversación, que se formara una mesa de diálogo que encabezaría Jorge Giordani, que era su ministro de Planeación, y que comenzó sabiendo yo pues que Giordani probablemente iba a ser elusivo, digamos, del tratamiento de temas de fondo. Sin embargo, sostuvimos reuniones semanales, pero me di perfecta cuenta de que no se estaban llevando a la agenda de esta mesa de diálogo temas de fondo. Tanto es así que ya en octubre, cuando se estaban gestando los 49 decretos leyes con los poderes extraordinarios que recibió el presidente, le advertí en otro encuentro con Chávez, después de que también lo acompañé en una visita de Estado a Chile y a Colombia, ¿no? Le advertí al presidente a tiempo, por eso creo que actué con nobleza y en forma sincera con él. Le advertí que venía un choque de trenes a raíz de la aprobación inconsulta de esas 49 decretos leyes, ante lo cual
muchas respuestas elusivas, y eso fue lo que provocó la ruptura y la protesta o la gran, digamos, el gran paro nacional del día 10 de diciembre siguiente, que fue, por cierto, exitoso. Pero yo llegué a la conclusión de que Chávez quería pasar a la historia no como un estadista que dialoga, y eso se proyecta hasta el día de hoy, sino como un revolucionario disruptivo que impone su voluntad por encima de todo. En la entrevista que usted le concedió a Luis Olavarrieta, usted dice: Hugo Chávez no era un estadista que quería dialogar, sino que era una persona que quería ser un revolucionario. Yo, después de ese intento y de inclusive advertirle con sinceridad, con honestidad a Chávez, que se iba a producir un choque de trenes, porque así se lo dije, casi que le imploré que lo evitara, ¿no? Pues ahí llegué a la convicción de que Chávez no quería pasar a la historia como un estadista que concierta, que dialoga, que discute, sino como un revolucionario. Su esquema mental era la de un revolucionario disruptivo, ¿no?, que impone, pero que no es capaz de sentarse a un verdadero diálogo. De esos 49 decretos leyes, ¿qué era lo más álgido que a ustedes le preocupaban en el sector gremial y empresarial? Todo, porque iba desde la agricultura hasta las telecomunicaciones, pero uno de ellos fue la ley de tierras. La ley de tierras, que se suponía que iba a ser el instrumento a través del cual el gobierno iba a repartir tierras a los pobres, terminó también en una incautación de unidades productivas agropecuarias importantes que hoy están allí abandonadas. 5 o 6 millones de hectáreas, de las cuales solo produce, si acaso, el 10%, y en condiciones muy precarias. Pérdida de espacios que la propia Constitución del 99 establecía. Por ejemplo, para esos 49 decretos leyes del 2001, tenían que haber también espacios de debate, como también ha debido existir para la aprobación de la Constitución del 99 y no se cumplieron, ¿no? Entonces era el cierre de espacios, ¿no?, que luego se fue dando también. Cuando el referéndum revocatorio del 2004, ¿qué ocurrió? Pues en definitiva los que ejercieron un derecho constitucional de firmar para convocar el referéndum fueron considerados ciudadanos de tercera o de cuarta, la famosa lista Tascón y todo lo demás. Algunos de los antecedentes que estuvieron presentes en la crisis del 11 de abril del 2002, porque ni los jóvenes ni muchos, la memoria siempre es frágil, lo recuerdan. Y yo comenzaría en ese sentido, fue la insatisfacción y el malestar que producía la deriva autocrática de Chávez, ¿no?, que no le bastó pues tener con la mayoría parlamentaria, sino legislar mediante decretos leyes. Y eso provocó en noviembre del 2001 la aprobación de aquel primer paquete de 49 decretos leyes que iban desde la agricultura hasta las telecomunicaciones, pasando por los hidrocarburos, y que tenían gran trascendencia. Y en eso debo decirle que la primera persona que alertó a Chávez sobre la inconveniencia de aprobar esos 49 decretos leyes fui yo. Le dije a Chávez: presidente, esto puede provocar un choque de trenes, evítelo, llame a debate, a espacios de diálogo sobre temas de tanto interés, a lo cual lamentablemente hizo pues caso omiso, defendiendo sobre todo en aquel momento la ley de tierras, que, como yo le dije también de manera genuina y sincera, le dije: esto no es una reforma agraria, esto es un subterfugio jurídico para provocar la incautación o, por supuesto, no la expropiación, sino la incautación de tierras o las invasiones, cosa que efectivamente ocurrió. Pero luego también estuvo presente, como un antecedente que hay que recordar, el descontento que existía en el sector sindical venezolano, en la CTV especialmente, por el desconocimiento de derechos de los trabajadores del sector público en contratos colectivos que eran importantes. Y por otro lado, aquel afán, digamos, también de liquidar, acabar, pues, y desprestigiar a los partidos políticos, que en otro ámbito, pues, generó también un malestar. Aparte, pues, de las alianzas que ya se tejían
y se afianzaban con la Cuba de Fidel Castro, que eran claramente pues, inconvenientes, lesivos al interés, la entrega de petróleo, era un tema que ya estaba sobre la mesa y que provocaba pues, un gran malestar. Y sobre todo, la presencia masiva pues, de cubanos, médicos, maestros, entrenadores deportivos, agentes de seguridad, la gente del G2 cubano, todos con una función política. Y eso fue lo que ya iba conduciendo a la entrega a Cuba de sectores estratégicos que todos conocemos, pues desde la identificación y extranjería hasta los temas de seguridad e inteligencia, y de la presencia inclusive de personal del G2 en los cuarteles venezolanos. La directiva de Fede Cámaras, presidida por Pedro Carmona Estanga, se dio cuenta que para lograr los objetivos planteados no lo podía hacer solo. Por eso buscó alianza con la directiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, presidida por Carlos Ortega, partidos políticos, la Iglesia Católica, medios de comunicación, militares y algunas organizaciones sin fines de lucro, ONG, pasando a formar un gran grupo de oposición. Este gran grupo planificó organizadamente paros laborales y marchas. Se manejó un proceso unitario con fuerte, contundente, con muchísimo músculo, porque en ese proceso unitario participaron los diversos sectores de la sociedad civil venezolana, llámese sector empresarial, académico, medios de comunicación, sector laboral, estudiantes, ONG, y pare de contar. Este gran grupo planificó organizadamente paros laborales y marchas. No hay Navidad, es un sacrificio, hay que mantener. El primer paro laboral inició el 10 de diciembre con el éxito esperado en la convocatoria. Al día siguiente, las notas de prensa reseñaron: Caracas amaneció en silencio, las calles desiertas, un tráfico automotor escaso, colegios y universidades sin clases, comercios y bancos cerrados, no hubo prensa, tampoco restaurantes abiertos. En algunas zonas del oeste de la ciudad, donde se asientan amplios sectores populares, hubo cierta actividad, pues abrieron tiendas de ropa y comida, pero la afluencia de la gente fue escasa. Lo mismo sucedió en Petare, otra área de barrios populares al este, donde los vendedores ambulantes abrieron un kiosco para una gente que poco se animó a salir, acompañando al paro. Sobre todo en sectores residenciales de la clase media y alta, se escucharon cacerolazos cuando el presidente Hugo Chávez hablaba por medios de comunicación en Cavera. La televisión y la radio corroboraron una situación similar en todas las urbes del país. Todo un éxito de convocatoria, pero no en su objetivo principal, que era la derogación de las leyes. Y esto no es una mera consigna, que a esta revolución no la para nadie, porque tiene una fuerza moral tremenda, tiene la fuerza de 500 años de lucha. Ya mañana tiene que amanecer aplicándose la nueva ley de tierra. Pues el presidente Chávez tenía un plan de proyecto de país, construido con asesoría cubana que solo lo conocían los más allegados a él, y nada del mundo podría impedir realizarlo.
Después del paro de diciembre del 2001, volvió a intentar dialogar con Chávez y se dio. No, ya en ese momento, en diciembre del 2001, que fue el primer gran paro nacional que me tocó pues liderar, acompañado también por el sector sindical, ya no hubo más diálogo, ¿no? Ya más bien se inició, producto de los hechos y no del deseo, ¿no?, una etapa pues de mayor confrontación o de mayor pues digamos dificultad de poder establecer canales de diálogo. A esas convocatorias se les iba sumando cada vez más personas y se le planificaban más fechas entre marchas y paros, logrando que el gobierno de Chávez solo le respondiera con contramarchas, midiendo fuerzas en los eventos. Así se fueron agregando más personas, creciendo como una bola de nieve. Uniéndose a esta causa, con paros laborales, los trabajadores de la mayor empresa estatal de Venezuela, PDVSA, cuando Chávez decide cambiar la directiva y despedir a varios trabajadores de una forma arbitraria. Han sido despedidos de sus cargos. Ya está bueno. Las siguientes personas. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos. No tengo ningún problema. Offside. Además de esto, el desacuerdo de militares en las políticas del gobierno con respecto a guerrillas y la presencia de cubanos infiltrados como médicos en la misión barrio adentro para manipular al pueblo y peor aún a las Fuerzas Armadas. Lo que hizo sospechar de que se había puesto en marcha un plan de contrainteligencia militar para identificar quiénes de los militares no estaba de acuerdo con las políticas del gobierno para neutralizarlo. Es así como militares de alto rango comprometidos con el cumplimiento de la Constitución y protección del pueblo, en secreto deciden armar un plan sincronizado con los del grupo de oposición que parezca espontáneo para hacer presión a una salida pacífica de Chávez. Sorpresivamente hoy alzaron su voz dos militares activos, dos generales. El primero de ellos, el general del Ejército, Néstor González González, se rebeló este miércoles contra el presidente de la República y reveló que dice, según él, que el funcionamiento de la guerrilla colombiana en territorio venezolano es cierto. Esto fue parte de lo que dijo. Por favor, señor presidente, respétenos, respete la Fuerza Armada Nacional. Nosotros somos un país digno de ser gobernado por algo mejor que usted. Muchas gracias. ¿Usted solicita la renuncia del presidente de la República? No. Al señor presidente, denuncia pública en discurso de entrega del TO2 sobre la presencia de elementos subversivos en territorio venezolano y documento personal de fecha del 8 de diciembre, haciendo recomendaciones sobre la necesidad de una rectificación a fin de evitar la militarización del Estado, la cubanización y la politización del Ejército y la Fuerza Armada Nacional. En la emisora La Sabrosa están trabajando el operador Daniel Umbría y el locutor y periodista Marcial J. Valiente. Ambos crean un ambiente animado en la emisora, combinando habilidades técnicas con humor en la transmisión de noticias. Marcial, además de su trabajo en la radio, participa activamente en una cooperativa de ahorro y préstamo donde se sumerge en el estudio del cooperativismo y encuentra simpatía por el presidente Chávez debido a sus valores compartidos. Marcial reflexiona sobre la política venezolana y su sorpresa por la forma en que Chávez conecta con la gente, recordando principios de empatía del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Desde que se inició el conflicto, después de cámaras y la CTV con el gobierno de Chávez,
empezando por la sugerencia de reflexión de no aprobar las 49 leyes, luego organizar paros laborales y marchas, y por parte del ahora grupo opositor para que el gobierno derogara las leyes y la reacción de Chávez, siempre boicoteando los eventos, Marcial siempre estuvo atento, difundiendo la información y a la vez analizando los hechos. A pesar de su apoyo inicial a Chávez, comienza a cuestionar algunas de sus acciones, comparándolas con las recomendaciones que hace Nicolás Maquiavelo en su libro, llegando a la conclusión de que Chávez está gobernando el país usando como manual el libro El Príncipe. El diálogo entre Marcial, Daniel y las reflexiones de Chávez sugieren una compleja red de intereses políticos y sociales en Venezuela, donde las decisiones gubernamentales impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. En la sede de Fede Cámaras están reunidos el ahora grupo opositor a Chávez, reflexionando sobre las marchas y paros realizados, llegando a la conclusión de que para lograr el éxito hay que usar el factor sorpresa, pues con muchos días de planificación, Chávez y su grupo se enterarán de los planes y los boicoteará. Además, ya están convencidos de que el pueblo entendió la necesidad de un cambio y saldrá a las calles. Es así como se plantean realizar paro indefinido hasta lograr el propósito de la derogación de las leyes, y luego se anexa a esta pedir la renuncia del presidente. En estas reuniones participa un militar retirado que siempre actúa bajo perfil para que no lo identifiquen como representante de algunos generales de las Fuerzas Armadas. Militares quienes también tienen su plan con el mismo objetivo del grupo opositor, pero llevada a cabo en forma paralela y sincronizada con el grupo de los civiles, que en su mayoría no conocía de estos planes, porque a los militares no les convenía que Chávez se enterara de la lucha en su contra por la manera como viene gobernando el país en los últimos meses. A pocos días del 11 de abril, todos los medios de comunicación difunden publicidad invitando a las marchas. Vamos todos juntos a la mega marcha. Puntos de salida: Plaza Las Américas, Distribuidor Los Ruices, Distribuidor Santa Fe, Distribuidor Altamira, Elevado de Bellomonte, Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes. La publicidad y la reseña del evento anunciado es un factor importante que induce al pueblo a la asistencia a la marcha. Y para esto es necesario el control de los medios de comunicación, muy especialmente las televisoras de alcance nacional, a las cuales Chávez militariza los sitios donde están ubicadas las antenas y plantas transmisoras desde el día 11, para controlarlas con el cierre cuando crea conveniente. Por otro lado, en Miraflores, Chávez y sus aliados, conociendo parte del plan de la oposición desde hace días, tienen el palacio y sus cercanías rodeado y vigilado por los círculos bolivarianos para que no se acerquen grupos opositores y proteger al presidente, pues hay rumores de que la marcha pueda llegar a Miraflores y a Chávez no le conviene. Convocó a todo su gabinete, al alto mando militar, a miembros del partido de gobierno, incluso de otros partidos de la Alianza, del Polo Patriótico, como el PPT. El día 7 de abril de 2002 fui invitado para acompañar al alto mando de la Fuerza Armada Nacional a la exposición del plan en referencia que se le haría al ciudadano presidente de la República, varios de los ministros
y al expresidente de PDVSA, doctor Gastón Parra Luzardo. Exposición que hizo por la Fuerza Armada Nacional el vicealmirante Bernabé Carrero Cuero, jefe del Estado Mayor Conjunto de la institución, recibiendo su aprobación. Luego entró otro grupo de personas, entre las cuales logré identificar al diputado Nicolás Maduro, a la ciudadana diputada Cilia Flores, al gobernador del estado Táchira, Ronald Blanco La Cruz, al gobernador del estado Sucre, doctor Ramón Martínez, y al diputado Ismael García, quien hizo una exposición en nombre del grupo antes mencionado. Pero ahí hay una cuestión más grave todavía, que en esa reunión se encontraba el fiscal general de la República, donde expusieron la forma como se iban a utilizar los círculos bolivarianos en forma contundente contra las personas que manifestaran o que se reunieran o que atendieran el paro anunciado por la CTV y Fede Cámara. Tanto que la gente de los círculos bolivarianos fueron ubicados días anteriores alrededor de Miraflores. Y de hecho todos los días, todas las tardes nos congregamos en torno a Miraflores para proteger a Miraflores. Pues. Y lo que veíamos ahí era más bien cómo proteger algunas áreas estratégicas, por ejemplo, cómo impedir la toma de Miraflores, cómo darle mayor seguridad a las instalaciones de PDVSA. A un delito denominado Comité Político de la Revolución se le asignaron las siguientes responsabilidades. Los círculos bolivarianos y los sindicatos fueron puestos bajo su control. Los círculos bolivarianos con la omisión de ocupar los exteriores de las instalaciones de PDVSA y alrededores de Miraflores. Los comités regionales serían los encargados de proveer transporte al pueblo y adelantar acciones de guerra psicológica, como aceite en las calles y tachuelas. Movilizar gran cantidad de carros entre las 6 y 9 de la mañana. Gran movilización social. Se ordenó elaborar 3 planes: el plan de calle, el plan militar y el plan mediático. Se ordenó conformar un Estado Mayor político integrado por los gobernadores de Vargas y Aragua, el alcalde del municipio Libertador y el vicepresidente para esa época, Diosdado Cabello Rondón. Se habló de decretar un estado de emergencia selectivo hasta llegar a uno de excepción. Hubo una intervención del ciudadano ministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Isturiz. Sugirió tomar todos los puntos críticos con círculos bolivarianos. Manifestó que si se pierde la calle, se acabó todo. Y se habló por primera vez allí del Plan Ávila, como un plan normal dentro de las Fuerzas Armadas, que tiene varias etapas y que se hablaba justamente de una etapa disuasiva para evitar, digamos, si de un momento determinado que hubiese, porque la oposición venía amenazando de tomar Miraflores, ¿no? Y de hecho todos los días, todas las tardes nos congregábamos en torno a Miraflores para proteger a Miraflores. La molestia de la oposición al gobierno del presidente Hugo Chávez estaba en ascenso, especialmente después del despido a la gerencia de PDVSA a través de televisión. Una marcha convocada para el 11 de abril en apoyo a los trabajadores petroleros despedidos y una forma de manifestar el descontento de una porción considerable de la población venezolana. Más detalles de esta historia y eventos que no te imaginas que sucedieron en el libro Fue un autogolpe de JJ Castillo, de venta ya en Amazon. Si te gustó, dale like y prepárate para la próxima parte en el canal de YouTube La Voz de JJ Castillo.